La primera conferencia, Los pequeños cuentacuentos, el corpus de habla infantil de Caracas de 1996, estará a cargo de la profesora Marta Shiro, de la Universidad Central de Venezuela y la Florida Atlantic University. Yanira. La profesora Marta Shiro es licenciada en idiomas modernos por la Universidad Central de Venezuela, magíster en lingüística aplicada por la Universidad de Birmingham y doctora en educación y en adquisición del lenguaje por la Universidad de Harvard. Es profesora titular a dedicación exclusiva, ya jubilada, del Instituto de Filología Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela y estuvo a cargo de la dirección del instituto entre 2001 y 2006. También formó parte del comité académico de la maestría en lingüística y de la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura subsede UCB. Actualmente la profesora trabaja en Miami, en la Florida Atlantic University, donde participa en el desarrollo del lenguaje de niños bilingües. Asimismo, ha participado en importantes proyectos en la UCB y otras universidades extranjeras, como por ejemplo los proyectos Competencia Narrativa de Niños Caraqueños en Edad Escolar en la UCB y Aprender a Hablar, Procesos de Adquisición del Español como Lengua Materna, con Catherine Snow en el proyecto de la Universidad de Harvard y la Fundación Rockefeller de 1997. Ha desarrollado actividades editoriales como editora, directora o coeditora en revistas venezolanas y de otros países, como el Boletín de Lingüística, Lengua y Habla, Revista Latinoamericana de Estudios del Discurso ALEP, Lenguas Modernas de Chile y Discurso y Sociedad de Barcelona, España. Sus numerosas publicaciones y actividades docentes y de investigación se centran en el área del desarrollo de la lengua materna y lenguas extranjeras, del análisis del discurso y de la gramática funcional. Entre sus publicaciones podemos mencionar el libro La construcción del punto de vista en los relatos orales de niños en edad escolar, un análisis discursivo de la modalidad, publicado por la UCB en 2008, y también ha sido coeditora de Haciendo Lingüística, homenaje a Paola Bentivoglio, y Haciendo Discurso, homenaje a Adriana Bolívar, ambos publicados por la UCB en 2004 y 2009 respectivamente. Es autora también del capítulo El desarrollo de los géneros discursivos en el habla infantil, el caso de las narraciones, en el libro Los géneros discursivos desde múltiples perspectivas, publicado en 2012. Bienvenida, profesora Shiro, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Consuelo. Muchísimas gracias, Yanira, Fabiola, Luisana. Muchísimas gracias a todas por esta invitación, por organizar este evento emotivo para mí, volver a estos tiempos tan extrañados y queridos. Gracias por esto y espero poder seguir con ese contacto tan precioso que tenemos a través de Zoom y personal. Muchas gracias al decano también por participar, por estar con nosotros y apoyarnos. Yo voy a hacer una presentación nostálgica. Si esto se mueve, no se quiere mover, es por acá. En donde primero voy a dar como una pequeña introducción de lo que es corpus para contextualizar lo que quiero hablar de mi corpus y seguramente se aplica a los corpus que hemos recogido en el Instituto de Filología, que creo que ha sido pionera en cuanto a colección de corpus y análisis de corpus, cuando todavía eso no estaba tan de moda y tan predominante en el mundo del estudio del lenguaje. Entonces, ¿qué es un corpus? Primero que nada, porque la gente puede decir que tal vez el corpus es un conjunto de textos de cualquier forma y no es así. Es un conjunto de textos que según el padre de la lingüística de corpus, que es John Sinclair, dice que tienen que ser naturales, auténticos, es decir, producidos por seres humanos en circunstancias reales y naturales para poder estudiar la lengua en uso. Deben ser textos representativos del fenómeno que se intenta estudiar.
se tienen que poner en un formato digital que permite su análisis automatizado y la ventaja de tener grandes cantidades de datos para analizar. Es innovador por todas estas cosas porque usa tecnología que nos permite cosas que no podíamos analizar antes sin esta tecnología. Y de esta manera encontrar regularidades que antes no se podían percibir. Una de ellas que son las importantes, que es el contexto, que permite entender el significado de un elemento, una palabra. Esas son las colocaciones, que es una de las propuestas innovadoras de John Sinclair en la época en que él produjo su corpus pionero. Y nos permite analizar grandes datos dentro de un contexto, y eso nos permite un análisis pragmático más acercado a lo que es la lengua en uso. Y debe tener una distribución balanceada de los datos para reflejar mejor el fenómeno en cómo aparece en los contextos naturales. No funciona eso. Entonces, ¿para qué sirve un corpus? ¿Cómo se usa? Primero, es algo que se usa en una investigación empírica, obviamente en el campo del estudio del lenguaje, y tiene que tener relación con las preguntas de investigación o la problemática planteada en el proyecto. Y en este sentido hay dos tipos de investigación que usan corpus. Uno que se llama corpus-based, basado en el corpus, donde se construyen los datos ya con unas preguntas de investigación planteadas, y en función de eso se construye el conjunto de textos que reflejen el fenómeno que se va a estudiar. Y hay otro tipo de investigación que se llama corpus-driven, donde es el corpus el que dirige o de donde se derivan las ideas que luego se van a investigar. Se derivan los patrones, las características, en un corpus que ya ha sido diseñado y que se puede estudiar la problemática que uno se plantea. Entonces, un corpus sirve como muestra de la lengua, es decir, tener una cantidad de datos y allí buscar un análisis fonológico para encontrar patrones, o morfosintáctico o léxico-semántico. Pero también sirve como discurso, y entonces se busca esos textos que dependen del contexto y se hace un análisis más pragmática, textual o discursivo. Tipos de corpus. Los corpus pueden ser orales, escritos, híbridos, oral y escrito, o multimodales. Y también pueden ser contrastivos, que son los que se hacen mayormente en el instituto, que son los variacionistas, o homogéneos, que muestran un solo aspecto, un grupo de hablantes. ¿Cuáles son las consideraciones metodológicas para diseñar un corpus? Ya he mencionado la importancia que tiene que el corpus esté directamente relacionado con el problema que se plantea, y también que las categorías de análisis se construyan con mucho cuidado en el corpus que se está analizando. Un problema bastante complejo es la transcripción del corpus, obviamente cuando se trata de corpus oral o multimodal, porque allí hay que tomar ciertas decisiones donde se excluyen gran parte de la información de un corpus oral. Hablaremos de eso un poco más adelante cuando presente mi corpus. Tienen que ser representativos, se estratifica de una manera que refleje la realidad del fenómeno y la importancia del contexto y del contexto para poder estudiar. Y tiene que estar compatible con la tecnología que tenemos al alcance, el software que se va
con el que se va a analizar y obviamente si se puede hacer un análisis automatizado, eso ayuda muchísimo al tratar el problema. Perdón. Quería mencionar que el primer corpus de grandes proporciones, o primer corpus en realidad, fue hecho en 1966 en la Universidad de Brown por Kuchera y Francis, que tenía 1 millón de palabras. El corpus de John Sinclair, con 4.5 mil millones de palabras, un gran salto. El corpus CREA de la Real Academia. No estoy mencionando los corpus que se van a presentar aquí del instituto. Y la base de datos de corpus infantil, que es de la Carnegie Mellon University, es una base de datos donde se unen muchísimos corpus sobre habla infantil, y allí es donde aparece el corpus que yo recogí en el instituto para mi tesis doctoral. Entonces, mi corpus, que se llama Corpus de Hablantes Infantiles de Caracas, y tiene un nombre bonito, se lo agradezco a Cristel, quien me abrevió eso como CHIC. Me gusta eso de CHIC 96. Entonces, ¿cuáles fueron las consideraciones teórico-metodológicas para diseñar este corpus? Primero, yo tenía unas preguntas de investigación previas, que era cuáles eran las habilidades narrativas de niños caraqueños en los primeros años de la escolaridad, de 6 a 11 años. Entonces, seleccioné los hablantes, traté de que sea un corpus balanceado en cuanto a edad, sexo, estrato social, rendimiento escolar. Todo eso lo balanceé desde el punto, con un análisis estadístico para que el corpus no tenga un, como se dice, bias, una distorsión para un lado y el otro. El rendimiento escolar era importante para poder ver cómo la escolaridad afecta las habilidades narrativas. La entrevista. Un problema que había que resolver es cómo hacer que los niños produzcan cuentos que se parezcan a los cuentos que usan en la vida diaria. Y entonces decidimos con mis supervisores de la universidad en mi doctorado que la mejor manera era producir varias consignas para que puedan producir diferentes tipos de relatos. Y así llegamos a 4 consignas, 2 de experiencia personal, una más libre, la otra más estructurada, donde yo daba un modelo de una anécdota personal y les preguntaba si ellos tenían algo similar que contar. Y 2 de ficción, también una abierta, donde les preguntaba cuál era la película o el programa de televisión que más les gustó, y otra más estructurada donde le proyectaba un video y tenían que contar el cuento, un video sin palabras. La transcripción y la segmentación lo diseñamos de tal manera porque la unidad de análisis máxima era el cuento per se, el relato que producía el niño, junto con la consigna para ver la relación entre la consigna y el relato, y la unidad de análisis mínima era la cláusula. El formato que se requirió para este análisis era el formato que se requería en la base de datos, que usa un software especializado, y para eso se tenía que transformar en un archivo de texto que luego se convertía en un archivo con la extensión SHA. Y la codificación, hablaré de eso más adelante, era para ver las frecuencias, las regularidades que se hacían y el cambio que había entre los grupos de edad de 6 años y de 11 años. Para darles una visión un poquito más precisa de cómo se ve esa transcripción, donde
Obviamente, como les dije, en una transcripción se pierden muchos aspectos, como por ejemplo la entonación de los niños, las pausas, pero así es como se ve. Esta es solamente una parte que es una anécdota personal que me contó el niño. Y aquí vemos que hay como un intercambio. Este soy yo, la investigadora, y este es el niño. Y esta es la transcripción de una pequeña parte de una entrevista. Y luego, para mostrarles cómo eso se convierte, porque esa tecnología nos permite hacer investigación cualitativa y cuantitativa a la vez, que es una gran ventaja. Entonces, con la codificación se hace un análisis cualitativo, donde en este caso yo analizaba las diferentes expresiones evaluativas que usaban los niños, y al mismo tiempo el software permitía un análisis cuantitativo de estas categorías de análisis. El corpus en números, los participantes fueron 113 niños, divididos en nivel socioeconómico bajo y nivel socioeconómico alto, y las narraciones, aquí se ven personal estructurada, personal abierta, ficción estructurada, ficción abierta, en total 444 narraciones que se analizaron. Es un corpus relativamente pequeño, 300.000 palabras, y 70% de esas palabras fueron producidas por los niños, mientras que 30% fueron producidas por la entrevistadora, que fui yo. No puedo seguir sin darle las gracias a Paola. Sin ella, yo estaba en Estados Unidos haciendo mi doctorado y iba a Venezuela a hacer las entrevistas, y sin ella no hubiera podido transcribir todas estas entrevistas. Ella fue la que me ayudó con la ayuda de Cleris, no sé si se acuerdan de ella, que transcribió todas estas muchísimas páginas. Es un trabajo muy minucioso y no quiero pasar sin agradecerlo. Entonces, para darles un ejemplo de, tal vez algunas de ustedes ya lo conocen, de cómo es una narración donde se refleja muy bien el posicionamiento del narrador. Una vez en casa de mi abuelo estábamos todos, mi primo y yo, y que yo tenía como 4 años, mi primo tenía como 8, subimos al cuarto de mi abuelo. Entonces mi abuelo tenía una pistola debajo de la cama y mi primo agarró y disparó, pero se fue por la ventana el disparo y estaba todo blanco, y yo salí corriendo para abajo, y mi primo también. Entonces mi primo decía que fui yo el que disparé. Mi abuelo quitó las balas, me las dio para que yo tratara de disparar y no tenía fuerzas. Entonces allí supieron que fue mi primo. Entonces, el tipo de análisis, como ya mencioné, la unidad mínima fue la cláusula, la unidad máxima, la consigna que elicitó esta narración, y el relato. Las categorías de análisis se dividían, eran todas funcionales: el plano referencial, la estructura de la narración, y el plano interactivo, el lenguaje evaluativo. Los resultados más importantes del análisis múltiple de este corpus fueron que las habilidades narrativas son diferentes para producir relatos de experiencia personal y de ficción. Esa es un hallazgo bastante importante que se ha vuelto a citar y a reportar en otros corpus, que las habilidades narrativas dependen del contexto, algo que se debía esperar, porque la consigna afecta la manera como el niño narra. Obviamente se encontraron
diferencias entre los niveles socioeconómicos, no voy a entrar en detalles ahora. Diferencias entre niños y niños, no hubo mayor diferencia, excepto en el reporte de habla, que los niños reportan más, sobre todo reporte de habla directo, discurso directo, y muchas onomatopeyas, y sobre todo en los relatos de ficción. Y en lenguaje evaluativo se encontró que es un indicador importante para analizar el desarrollo de las habilidades narrativas a través de la edad de los niños. Y entonces estos son algunas publicaciones importantes donde salieron estos resultados. Y para terminar, para la nostalgia, aquí hay algunas fotos que quisiera compartir de esos tiempos donde estábamos trabajando en el instituto. Así que aquí van algunos que están presentes, otros que nos hacen falta. Y le deseo un muy feliz cumpleaños al IFAB. Acabo de descubrir que el IFAB y yo tenemos la misma edad, pero el IFAB es muchísima más joven que yo. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado.